La captura de la ciudad vieja de Jerusalén en 1967 fue, para todos los judíos, una catarsis emocional comparable, y en algunos aspectos incluso superior, al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Su reconquista fue un capítulo propio, en la historia de la Guerra de los 6 Días, la más importante. Durante 2 milenios, el pueblo judío pidió diariamente en sus oraciones que Jerusalén y su centro espiritual, el monte del templo, volvieran a nuestras manos. Si te olvido, oh Jerusalén, escribió el profeta Yirmiyahu durante el exilio en Babilonia. El pueblo judío nunca olvidó su capital eterna. La ciudad de David siempre ha sido el foco del deseo de nuestro pueblo de regresar a la tierra de Israel. El propio término, sionismo, proviene de la palabra, Sión, que es uno de los nombres de la ciudad santa de Jerusalén. El 7 de junio, apenas 48 horas después del inicio de la Guerra de los 6 Días, el sueño tan anhelado se hizo realidad tan rápida como inesperadamente. Un mensaje se difundió por todo Israel: Harabait Beyadeinu, el monte del templo está en nuestras manos. Ese día, el sonido de shofar tocado al pie de Kotel anunció al mundo que los hijos de Israel habían regresado a su muro. Jerusalén, el corazón y el alma de Eretz Israel y el pueblo de Israel, finalmente reunificado, es la capital política del moderno Estado de Israel. La reconquista fue una lucha ardua, muchos sacrificaron sus vidas, muchos otros resultaron heridos, pero el heroísmo de los jóvenes soldados será recordado por generaciones. Elie Wiesel, testigo ocular del asalto a Jerusalén, escribió: los combates aún se libraban en varios frentes. Pero esto no impidió que la gente, en un éxtasis místico, corriera hacia la ciudad vieja, que había sido inaccesible para todos los judíos. Durante el dominio jordano, supervivientes de todo tipo de infierno, rostros de todo tipo de destino, los vi correr, jadeando, para tocar el muro. Y al llegar allí, incrédulos y estupefactos, como niños que temen despertar porque no quieren que el sueño termine, se detienen de repente. Luego se escuchan llantos convulsivos, cantos de oraciones, mientras otros bailan, dando rienda suelta a sus emociones. Todo el país bailó, la historia judía bailó, rebosante de alegría y gratitud por el privilegio de presenciar ese momento. Pensé, esto es, Jerusalén, el lugar que atrae y une a todos los judíos, la verdadera ciudad del anhelo y la promesa eterna. En espera. En junio de 1967, incluso cuando Israel se dio cuenta de que no habría forma de evitar un nuevo conflicto contra Egipto y sus aliados, la reconquista de Jerusalén Oriental no estaba entre los planes que delinearon. Moshe Dayan, entonces ministro de Defensa, y el mando supremo de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, sabían que para ganar la guerra debían, ante todo, derrotar a Egipto y concentrar la mayoría de sus fuerzas en el frente egipcio. Dayan había ordenado a los comandantes del ejército que no participaran en acciones militares que pudieran complicar la posición de Israel frente a Jordania. El 5 de junio, 45 minutos después de que los aviones israelíes comenzaran a atacar las bases egipcias, el general Odbul, comandante de la supervisión de la tregua de las Naciones Unidas, recibió una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel solicitando su presencia. Al llegar al ministerio, le entregaron el mensaje de Levi Eshkol para el rey Hussein. El primer ministro pidió, una vez más, que Jordania no entre en el conflicto. Si Jordania no toma ninguna acción hostil, Israel tampoco lo hará. El rey de Jordania ignoró las súplicas, pues había llegado a la conclusión de que su supervivencia política dependía de ser visto como parte de la coalición en la lucha contra Israel. Durante 19 años, jordanos e israelíes se habían estado preparando para el día en que volverían a enfrentarse en una guerra. Para Israel, la pérdida de la parte oriental de Jerusalén, en particular de la ciudad vieja de Jerusalén, en la Guerra de Independencia de 1948 fue un día de luto. En palabras de Ben Gurion, un motivo para llorar durante generaciones. La lucha contra la Legión Jordana fue sangrienta, entrenada y armada por los británicos. La legión era la mejor del mundo árabe. Los judíos lucharon con valentía, pero tuvieron que rendirse y la ciudad vieja quedó bajo soberanía jordana. Crueles conquistadores, los jordanos mataron o expulsaron a todos los judíos de la zona, destruyeron sus 60 sinagogas, las quemaron o profanaron y destrozaron cientos de sefarín. Y a pesar de los acuerdos internacionales de alto el fuego que garantizaban a judíos y cristianos el libre acceso a los lugares sagrados, este acceso estaba prohibido a los judíos.
A los cristianos que presentaban un certificado de bautismo se les permitía la entrada durante determinados días festivos. En casi 2 décadas, los jordanos habían establecido líneas de defensa prácticamente insuperables, alambre de púas, trincheras profundas y campos minados a lo largo de la línea roja, la línea del armisticio de 1948 que separaba las dos partes de Jerusalén. La línea se extendía poco más de 8 kilómetros de norte a sur. Para preocupación de los comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, la muralla de la Ciudad Vieja era el punto central de las defensas de Jordania. Desde mayo de 1967, ante la posibilidad de una guerra contra Israel, la población de la Jerusalén jordana se vio invadida por una gran euforia. Los altavoces de las mezquitas incitaron a los fieles a masacrar a los judíos. El líder de la OLP, Ahmed Sukeiri, llegó a la ciudad el viernes 2 de junio para participar en las oraciones en la mezquita de Al-Aqsa. La multitud lo llevaba en hombros. En un encendido discurso, dijo, Israel está al borde de la destrucción y habrá pocos supervivientes. Irónicamente, cuando estalló la guerra, Sukeiri fue uno de los primeros en huir de la ciudad. Mientras la Jerusalén jordana experimentaba una histeria eufórica colectiva, la Jerusalén judía se preparaba para afrontar una batalla sangrienta, que tendría que librarse calle por calle, casa por casa. En las semanas previas a la guerra, la movilización del sector civil fue intensa. Las autoridades municipales implementaron planes tan detallados como los de los militares. Desde el cierre del estrecho de Tirán, la agencia llamada Pesaj, acrónimo de las palabras hebreas para evacuación, bienestar y entierro, acrónimo de las palabras hebreas para evacuación, bienestar y entierro, ha comenzado a preparar edificios públicos para que sirvan como centros de evacuación. Temiendo miles de muertes, se preparó un montículo junto al monte Herzl para albergar un nuevo cementerio. Se estima que el número de muertos podría llegar a 2 si los aviones jordanos no bombardearan la ciudad, en caso contrario, a 6. Como las FDI temían el uso de gases mostaza y neurotóxicos utilizados por Egipto en Yemen, oficiales de AGA, Defensa Civil, recibieron capacitación sobre cómo actuar ante tal eventualidad. El voluntariado se convirtió en una obsesión. Miles de personas hicieron cola para donar sangre, muchos otros participaron en cursos de primeros auxilios impartidos por los equipos de rescate Magen David Adom, más de 2 voluntarios cavaron diariamente trincheras cerca de apartamentos y escuelas que no tenían refugios propios, el 40% de los edificios, entre ellos 500 estudiantes de Yeshivot. En Sabbat después del cierre del estrecho de Tirán, uno de los comandantes de Haga vio a estudiantes de Yeshivot, dirigido por 2 rabinos ortodoxos, cavando trincheras. Después del ataque sorpresa de Israel, Nasser hizo todo lo posible para mantener a Jordania como aliado. Sabía que algunos funcionarios jordanos habían aconsejado al rey que esperara al menos unos días para ver cómo progresaba el conflicto antes de atacar a Israel. El alto mando egipcio informó, descaradamente a Hussein que 3/4 de las fuerzas aéreas israelíes habían sido destruidas y que aviones y el ejército egipcio estaban atacando a Israel. E inmediatamente se envió un mensaje al general egipcio que coordinaba las fuerzas árabes en el frente jordano, ordenándole iniciar la ofensiva. Lo que el rey no sabía era que Israel prácticamente había ganado la guerra 3 horas después de iniciada cuando su fuerza aérea destruyó la egipcia. En la mañana del 5 de junio, el comando general de las FDI todavía pensaba en contener el conflicto, no en expandirlo. Aunque Hussein no hizo caso al llamado de Israel, pocos en la máxima jerarquía militar y política de Israel creían que habría una guerra a gran escala con Jordania. Según el plan elaborado rápidamente por el alto mando, Israel se apoderaría de las colinas que rodean Jerusalén además del monte Scopus, la cumbre de Augusta y el monte de los Olivos y mantendría las posiciones hasta nuevo aviso. Las fuerzas israelíes establecerían un anillo de acero alrededor de la ciudad vieja, pero mantendrían un corredor abierto para que escapara la legión árabe. Era fundamental preservar los sitios sagrados. Lo que Israel pretendía era dejar que la ciudad vieja cayera por sí sola.